programa de Latidos Azules. Estamos muy contentos de iniciar una nueva semana para seguir entendiendo lo que es el autismo a través de entrevistas con especialistas, también noticias nacionales e internacionales, testimonios reales, historias que inspiran y muchísimo más que tenemos para todos ustedes. Y hoy día tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar con una persona especializada en lo que es autismo, pero en el colegio, así que no se lo pierdan. De hecho, ese es el tema principal, el autismo y la educación. Aparte de, como siempre, tener nuestra cápsula informática al comienzo, que ya son las 12:05 del mediodía, las notas informativas que son nacionales e internacionales en Latido Informativo, y por fin, que el programa pasado no hubo tiempo de mostrar los mitos y verdades. Ahora sí van a saber todo, ¿no? Y no se olviden de que tenemos un hashtag Latidos Azules TV, donde pueden hacer preguntas para que el psicólogo las pueda responder. Claro que sí, chicos, y también en nuestra sección cultural, porque ustedes lo pidieron, tendremos un nuevo juego de la semana que trae muchos beneficios para personas con autismo. Eso es interesante. Así es, y como dice Brian, el tema de la semana, la educación inclusiva. Vamos a trabajar un poco, vamos a ver cuáles son estos desafíos, estos avances que las personas con autismo han tenido que atravesar al momento de acceder a la educación. Así que estén muy atentos, ¿verdad? Claro que sí, ya quiero que empiece ya de una vez. Así es, porque vamos a iniciar Latidos Azules. Vamos entonces, chicos, con el primer video. Aquí nos van a contar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de educación inclusiva. Adelante. La educación inclusiva busca que todos los estudiantes, sin importar sus habilidades o diferencias, aprendan juntos y tengan las mismas oportunidades. Hoy hablaremos de cómo esto beneficia a las personas autistas. En el caso del autismo, la educación inclusiva no solo significa estar en el mismo salón, sino adaptar las metodologías, el entorno y las interacciones para que realmente participen y aprendan. Según la UNESCO, la educación inclusiva mejora el rendimiento académico, la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes con autismo, siempre que cuenten con apoyos como ajustes curriculares, comunicación adaptada y docentes capacitados. En Perú, algunas escuelas ya aplican estrategias como el uso de pictogramas, zonas de calma y planes educativos personalizados para estudiantes autistas, logrando que se sientan más cómodos y puedan aprender a su ritmo. La inclusión no es solo un derecho, es una oportunidad para construir una sociedad más empática y diversa. Educar juntos es aprender juntos. La educación inclusiva no es un favor, es un derecho. Y cuando hablamos de personas autistas, hablamos de reconocer sus talentos, su manera única de aprender y de ver el mundo. La inclusión no se trata solo de que estén en el mismo salón, sino de que tengan las herramientas, el respeto y el apoyo que necesitan para brillar. Cada adaptación, cada pequeño cambio en el aula, cada mirada sin prejuicios, abre una puerta a un futuro más justo y lleno de posibilidades. Porque la diversidad enriquece, y una escuela que abraza la diferencia es una escuela que enseña con el corazón. Si queremos un mundo donde todos tengan las mismas oportunidades, debemos empezar por la educación. Y la educación inclusiva no solo beneficia a las personas autistas, sino que nos enseña a todos a convivir, a respetar y a valorar lo que nos hace únicos. Incluir no es solo permitir que alguien esté, es asegurarnos de que pueda participar, aprender y crecer junto a los demás. Esa es la verdadera educación. La educación inclusiva no es un favor, no es un regalo, es un derecho. Y cuando hablamos de personas con autismo es muy importante que reconozcamos sus talentos y sobre todo su manera única de aprender y también de ver el mundo. Y la inclusión no solamente se trata de que la persona esté en el aula y listo, ya está, acabó mi trabajo, soy inclusivo. No, va mucho más allá. Se trata de que tengan las mismas herramientas, el mismo apoyo, el mismo respeto para que puedan brillar. Como se mencionó en el video, también es importantísimo que las metodologías estén adaptadas para ellos y que sobre todo existan docentes capacitados que puedan acompañarlos en sus procesos de aprendizaje. Y qué importante también es que en las escuelas se pueda abrazar la diversidad, se abrace lo diferente, porque es ahí donde se enseña con el corazón. Así que desde aquí, desde Latidos Azules, invitamos a todos los centros educativos a que puedan dar el siguiente paso hacia una educación mucho más inclusiva, porque hoy en día es tan necesario, hoy más que nunca.
Nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque al volver tendremos una gran entrevista con una especialista en este tema. Ya regresamos. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play. Y estamos aquí de vuelta en Latidos Azules. Tenemos una importante entrevista el día de hoy. Hoy entrevistamos a una psicóloga especialista en psicología clínica educativa, a la psicóloga Rosemary Moreno. Rosemary, cuéntame, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ante todo, agradecerles el día de hoy por permitir en este espacio y entrevistarme también para conocer un poquito más acerca de este tema muy importante que se está abordando, que es el autismo, ¿no es cierto? Y vemos cuánta necesidad hay en nuestro entorno, ¿no es cierto?, referente a ello. Eso sí, el tema de hoy es súper especial porque está enfocado en el sector educativo. Yo sé que muchos papás, muchas mamás que nos escuchan tienen ciertas dudas y mitos también que existen acerca de si mi hijo tiene autismo, tiene TEA y de repente tiene una necesidad de apoyo, 1 o 2 o 3, ¿va a poder ser aceptado en el colegio? ¿Cualquier colegio los acepta o hay colegios especiales? ¿Qué nos dice sobre esto, Rosemary? Muy bien. Es importante definir que en el entorno, todo lo que va al autismo, hay que dividirlo de cierta manera en 3 niveles importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que cada persona, en este caso que se diagnostica con autismo, tiene características totalmente distintas. No todos presentan, en este caso, los mismos indicadores, tampoco con la misma intensidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calificarlo de cierta manera en 3 niveles. En el primer nivel hay que entender que es un nivel donde de cierta manera la persona se desarrolla de una forma, vamos a llamarlo, adecuada, ¿no? De cierta manera tiene ciertas restricciones, pero lo maneja mucho más. Se puede adaptar al entorno entonces, digamos, Exacto. Con ciertas limitantes pequeñas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa aquí? Que si bien es cierto, la persona que es diagnosticada con autismo tiene dificultad en la parte social, cognitiva, ¿no es cierto? Y también emocional. Pero en este primer nivel, de cierta manera, puede regularse mucho más rápido. Pero cuando entramos al segundo nivel, ya hablamos de, en este caso, que se intensifica ciertas situaciones. Por ejemplo, de repente vamos a tener más dificultad en el área cognitiva, en el área emocional, conductual, que todavía puede ser manejable, pero en este caso, de cierta manera, tratando nosotros de inducir o canalizar de cierta manera ciertas conductas, cierta energía, ciertas situaciones emocionales, ¿no? Pero en esta tercera parte, ya vemos que intensifica más y es más recurrente, y aquí es muy difícil de manejarlo. Entonces, si hablamos de autismo, hablamos en este caso de qué indicadores presenta y cuánto es la durabilidad, la intensidad en este caso, y qué tipo de indicadores presenta, si más conductuales, más cognitivos, más sociables, le cuesta mucho. En esta tercera fase pasa esto. El niño o el adulto, en este caso, le cuesta mucho socializar. Y ahí hablamos mucho del desarrollo de las habilidades sociales. Y aquí empieza la dificultad en el área educativa. Si es un pequeño, es un niño, al momento de ingresarlo a las aulas con niños, entre comillas, sin ningún tipo de dificultad o sin ningún tipo de condición, ¿no es cierto? Digamos. Exacto. ¿Qué pasa aquí? Que va a presentar dificultad para poder relacionarse. Puede ser de repente que el niño sea tan sensorial que al momento de querer de repente brindarle muestras de afecto, de cariño, suele ser muy tosco, ¿no es cierto? Y ahí es donde empiezan las dificultades. ¿Qué pasa con los papitos? Los papitos a veces no definimos bien en cuál etapa, o en este caso en qué nivel se encuentra mi niño o mi niña. Entonces, para yo tomar la decisión de poder insertarlo, ¿no es cierto?, en el área educativa, yo tengo que tomar en cuenta ese tipo de indicadores, ¿no es cierto? Tengo que analizar. En este caso, mi hijo o mi hija puede desenvolverse de repente sin ningún tipo de dificultad y sin la necesidad de mi apoyo,
puede hacerlo bien, puede interactuar, simplemente con la guía de la docente lo va a poder hacer. Si está en un primer nivel, lo vamos a poder lograr. Pero si estamos en un segundo nivel, vamos a tener que nosotros también integrarnos, ¿no es cierto? De una forma más, más consecutiva. No va a poder ser... Una consulta respecto a lo que me mencionas, eso significa, ya que dices que algunos papás, algunas mamás tienden a no identificar muy bien el nivel, significa que para que el niño o la niña pueda ingresar a un colegio, no solamente es la decisión del padre, sino el apoyo y asesoría de otros profesionales, ¿verdad? Quizás de terapeutas, psicólogos, psiquiatra, neuropediatra, etcétera. Y después de que se toma la decisión con el diagnóstico, se va al colegio. Pero mencionas algo interesante. Si bien es cierto, el nivel 1 tiene muy pocos desafíos, básicamente puede adaptarse a su entorno. El nivel 2 me dices que ya es un poco sustancial. Mi pregunta es, si es nivel 2, el docente, sí o sí, ¿tiene que tener una especialización o tiene que tener estudios acerca de cómo tratar a un chico con autismo o no? Importante también lo que me mencionas. ¿Qué pasa? Que es muy difícil encontrar dentro de los colegios que son muy comunes, ¿no es cierto? Es muy difícil encontrar a un docente con alguna especialidad para niños con TDAH, con autismo. Es muy difícil. Si estamos en un segundo nivel y hablamos también en un contexto social adecuado a nuestro entorno, a nosotros como peruanos, no vamos a encontrar, va a ser muy difícil encontrar un docente con cierta especialidad. Pero aquí entra a tallar algo muy importante. Si la institución educativa cuenta con un psicólogo, ¿no es cierto?, dentro de sus instalaciones, puede haber un trabajo en conjunto. Por ende, va a ser, en este caso, de cierta manera va a haber una ayuda integral, porque ingresa psicólogo educativo, docente, quien sigue las pautas del psicólogo educativo, e ingresa el padre. Porque recuerde, para que un niño, en este caso autista, pueda incorporarse dentro de su entorno, necesita que en estas tres personas, ¿no es cierto?, trabajen de la misma manera, ¿no? Entonces, en este segundo nivel, sí se podría trabajar sin la necesidad de repente que el docente tenga una especialidad, pero sí que el docente esté dispuesto a adquirir, o en este caso, aprender una nueva modalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de chicos con autismo, hablamos que vamos a trabajar de una manera distinta, ¿no es cierto? Hemos escuchado mucho el hecho de trabajar con los pictogramas, y a muchos docentes les cuesta, se les dificulta porque están acostumbrados al trabajo a la antigua, fichas, más trabajos, más tareas, y el material didáctico, y con ellos se tienen que incorporar esos trabajos. Rosemary, una consulta respecto a ello. Cuando tú mencionas pictogramas, para que todos los papás lo entiendan, se refiere, digamos, a símbolos, a dibujos que ayudan en la comunicación, ¿verdad? Pero esto es necesario solamente para niños autistas no verbales, verbales o para todos. En este caso, es importante que identificando uno, por ejemplo, en este caso el nivel, si vemos que tiene las dificultades verbales o no verbales, podemos incorporarla. Es importante en cualquiera de estas dificultades, pero, ¿no es cierto?, es también importante resaltar que cuando ya vemos que en este caso el niño presenta de repente indicadores de autismo, o ya presenta el diagnóstico, ¿no es cierto?, definitivo de autismo, es mejor trabajar a través de ello, porque lo recepcionan más rápido, ¿no es cierto? Ya de cierta manera, para ellos, los factores distractores, las imágenes, los ruidos, son muy rápidos para poder dispersarlos. Imagínense, a través de imágenes vamos a poder captar mucho más rápido su atención. Entonces, siempre es mejor trabajar a raíz de ello. Por eso siempre cuando nosotros escuchamos que de repente un psicólogo van a trabajar con niños con autismo, siempre trabajamos a través de ¿qué? De pictogramas, imágenes, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera captamos mucho más rápido su atención. Entonces, por ahí ya podemos empezar a trabajar con los docentes. Pero como te menciono, a veces hay esa dificultad, porque me ha tocado
¿no? Actualmente vengo desempeñándome también en el área educativa, como ya lo mencionaste, y me ha tocado que en algún momento alguna docente tiene bastante dificultad para incorporarse con niños con autismo, pero hay otras que son como que más, vamos a llamarlo, más dispuestas, ¿no? Entonces quieren aprender y de cierta manera también les gusta, porque hay que ser sinceros, ahora es lo que se viene dando. Hay muchos chicos ya diagnosticados con este tipo de condición, entonces es importante aprender ya a manejar todo este tipo de situaciones y en este caso diagnósticos, ¿no? Entonces, en segundo nivel podemos trabajarlo así, como usted me mencionó, con una docente de repente no con especialidad y una psicóloga, ¿no es cierto?, de la mano en conjunto con sus padres, sí podríamos trabajarlo y podría salir un buen trabajo, sí. El niño podría aprender, sí. Mientras las tres personas estén enfocadas en la misma meta, sea el mismo propósito, todo va a salir bien. Entonces, ¿es necesario o no es necesario el maestro sombra que algunos colegios exigen? Aquí viene el tercer punto. En el tercer nivel, sí es necesario. En el nivel 1 y 2 no tanto, en el 3 sí. Sí, en el 3 sí es necesario, porque en el 3 no se regula solo, necesita una guía y normalmente cuando estamos dentro de, en este caso, dentro del entorno o con los alumnos, ¿no es cierto? El docente solo no se puede dar abasto con 5 o 6 alumnos, a pesar que aparentemente sean pocos, ¿no? Imagínense si dentro del aula tiene 2 o 3 niños con condición, ¿qué pasaría? No podría manejar el aula. Condición diversa te refieres, ¿no? No solamente TEA, sino un TDAH por allí y demás. Exacto, y no solamente me refiero a ello, sino hay niños que presentan indicadores o problemas conductuales, ¿no es cierto? Que también de cierta forma se torna una complicación dentro del aula, sí, porque el niño con problema conductual muchas veces en su impulsividad, al no regularse, no lo toma tan bien de repente ciertas conductas de un niño TEA, y no lo va a entender. Incluso el negativista desafiante presenta grandes retos. Exacto. Entonces, para una docente se le va a tornar muy difícil poder trabajar dentro de un aula con un niño, en este caso autista nivel 3. Se va a dificultar. Y ahí es donde sí se necesita una maestra sombra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que enseñarle al niño a regularse, porque hay que trabajar la parte conductual, hay que trabajar la parte emocional y sobre todo ayudarlo a poder interactuar de manera correcta con los demás niños, porque recuerden que los niños que tienen esta condición presentan dificultades en las habilidades sociales. ¿Qué quiere decir? Muchas veces escucho comentarios, ¿no?, de papitos que no tienen experiencia o en este caso no han visto un caso de cerca, mencionan, no, pero ese niño es malo, ese niño no tiene sentimientos, ese niño no ayuda, no valora o de repente no quiere a los demás compañeros, pero no necesariamente es eso, sino que a ellos les cuesta mucho más o no han desarrollado bien las habilidades sociales. ¿Y cuáles son las habilidades sociales? La escucha activa, la empatía, la asertividad. Para nosotros, en muchas ocasiones nos cuesta también poder desarrollarlo o enfrentarnos en estas situaciones. Imagínense qué más a ellos, ¿no? Entonces, aquí, en este tercer nivel, sí es necesaria una maestra sombra. ¿Para qué? Para que nos pueda ayudar a estructurar, ¿no es cierto?, a seguir una rutina. Porque el niño autista aprende a través de una rutina, a través de un cronograma de actividades, ¿no es cierto? Entonces, ya va a tener su primer contacto con su maestra sombra. Y ella o él le va a ayudar ¿a qué? A estructurar y a seguir los pasos. Y de cierta manera, ahí también va a aprender a qué está permitido, qué no, cuáles son las limitaciones o cuáles son de repente las actividades que puede hacer, qué está correcto, qué no. Tenemos que enseñarle, tiene que ser una enseñanza guiada y de cierta integral manera también, ¿verdad? Desde casa. Exacto, integral, guiada y personalizada. ¿Por qué? Porque al ya tener ese nivel le cuesta mucho más en el área cognitiva, se distrae mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces necesita a alguien que le esté orientando, que le esté ayudando, que le esté haciendo ese seguimiento. Y para que pueda tener un mejor resultado y aprenda mucho más rápido, en este tercer nivel sí se necesita acompañamiento.
Rosemary, y la pregunta más importante es, ¿cualquier colegio tiene la obligación de aceptar personas con TEA nivel 1, 2 y 3? ¿O hay ciertas limitantes y no todos los colegios pueden aceptar un nivel 3, un nivel 2, un nivel 1? En sí, actualmente nosotros deberíamos dentro de las instituciones tener al menos un porcentaje de alumnado con TEA. Pero ¿qué pasaría si dentro de una institución encontramos ya a 3 alumnos con TEA? No podríamos incorporarlo, porque primero, no estaríamos brindando apoyo a ese niño, porque si ya tenemos a 3 chicos ahí, ¿no es cierto?, con cualquier condición, ¿qué pasaría? Entraría él como cuarto alumno, ¿y qué pasaría con la docente? No se enfocaría bien en ¿Esto es lo que mencionas es por aula o por grado? Porque a veces en un mismo grado hay 5 salones, 6 salones, o en toda la institución educativa, más o menos. 3 por aula, 3 por grado, 3 por colegio. Podría ser incluso 2 o 3 por aula, no habría dificultad. Pero si dentro del colegio hay también niños con problemas conductuales, con conductas desafiantes, como tú lo has mencionado, tendríamos que evaluarlo. Porque ellos, por ejemplo, en muchas ocasiones no miden los riesgos o pueden lastimarlos también. Entonces tenemos que salvaguardar primero la integridad del niño que está ingresando. Entonces eso es lo que se tendría que evaluar. ¿Cualquier colegio puede aceptarlo? Sí, siempre y cuando, como te mencioné, tenga estas condiciones. Tiene que haber un acompañamiento psicológico sí o sí, porque si no lo hay, ¿cómo vamos a poder medir, en este caso, su aprendizaje? ¿Cómo vamos a saber si está teniendo, en este caso, los resultados que nosotros como padres, o en este caso, ¿no?, ustedes como padres necesitan o quieren? ¿O qué área se va a trabajar? Porque eso hay que analizarlo desde que ingresa, saber qué área se le dificulta, saber, en este caso, cuál es el área que de repente presenta más complicaciones o con cuál se puede abordar o trabajar más, cómo trabajan en casa, porque todo ello es importante. Entonces, a través del psicólogo, ¿no es cierto?, que viene a ser el psicólogo educativo, empieza a proporcionar herramientas tanto a los padres como a los docentes, porque no solamente es a los docentes que se encargan dentro del aula, sino también externamente, con los que comparten. Porque ¿qué pasaría si un día, ¿no es cierto?, un docente falta y la docente que es directamente del alumno falta y los demás no saben cómo abordar a este niño? Claro, claro, es muy importante, ocurriría un caos, no sé, la calidad educativa bajaría, el niño no tendría la posibilidad de seguir aprendiendo, habría un desequilibrio, no se cumpliría las pautas para tener una crisis, etcétera. Tienes mucha razón, Rosemary. Rosemary, lamentablemente el tiempo es corto, pero la entrevista está muy interesante. ¿Podrías dar algunas, quizás, reflexiones, recomendaciones finales para todos los papás, mamás que nos escuchan? Sí, lo principal es que para poder nosotros realizar una inscripción dentro de una institución hay que analizar esos 3 puntos importantes. ¿En qué nivel se encuentra mi hijo? ¿Y cuáles son las necesidades que tiene? ¿Y cuáles son las necesidades que yo tengo como padre? Sé que en muchas ocasiones es muy complicado por el tema económico, ¿no es cierto? De repente la distancia, los colegios que nosotros queremos escoger, de repente no acceden. Entonces hay que tener en cuenta estos 3 puntos para realmente recibir, o en este caso su niño o su niña, reciba la educación que realmente necesita. Porque si lo vamos a inscribir solamente para que pase el tiempo, va a ser gasto en vano y sobre todo el tiempo que no se recupera más. Eso es verdad. Muchas gracias por la entrevista. Esperemos tenerte otra vez en otra oportunidad. Y bueno, y para todos aquellos que nos ven, no se desconecten, que ya volvemos aquí en Latidos Azules. Y ya estamos de vuelta aquí en Latidos Azules, escuchando esta gran entrevista de parte de mi compañero Miguel, que en serio siempre hace unas grandes entrevistas. Y ahora es momento de el segmento informativo aquí en Latido. Bueno amigos, acá tuvimos un hermosísimo reportaje. Vamos a un pequeño corte y les traemos las noticias que siempre les encantan. No nos cambien, esto es Latidos Azules. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como liketv.p.
Y estamos de vuelta en Latidos Azules. Antes de ir al corte tuvimos una excelente entrevista que siempre lo hace mi compañero Miguel, le agradezco enormemente. Y ahora llega el momento informativo del programa, que es Latido Informativo. Y comenzamos con la noticia internacional, ya que en Florida una nueva ley autista salvaría muchas vidas. ¿Cómo así? Les explico. La norma de Florida, entrada en vigor recientemente, capacita a la policía y crea un sistema de alertas para localizar y asistir a personas con trastorno del espectro autista en situaciones de riesgo. Les explico un poco más. El senador estatal republicano Brian Ávila y la directora de la Escuela Charter de Autismo del Sur de Florida, es decir, las siglas SFACS, la doctora Tamara Modi, anunciaron oficialmente la aprobación de la ley Alerta de Espectro, que establece mecanismos de respuesta ante emergencias que involucren a personas con autismo. Y además, esto fue hecho en una rueda de prensa el mismo viernes 8 de agosto en la sede de SFACS en Hialeah, con la presencia de oficiales electos y los jefes de la policía, además de los bomberos de la ciudad. Es algo novedoso e impresionante realmente con esta gran noticia. Ahora ya se está ayudando mucho mejor a las personas autistas. Y continuando con la siguiente noticia peruana, bueno, en este caso la siguiente noticia es peruana, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que fue el 2 de abril, recordemos que Universitario de Deportes lanzó una campaña llamada Todos Somos Únicos para promover la inclusión, la empatía y el respeto a las personas que tienen TEA. ¿Y cómo fue esto? Pues bueno, en el partido frente al Sport Huancayo, los jugadores ingresaron al campo usando audífonos, simbolizando de esta manera las necesidades sensoriales de muchas personas autistas. Un mensaje en el estadio invitó a reflexionar sobre la aceptación y comprensión del autismo. La iniciativa busca inspirar a otras instituciones y a la sociedad a construir una comunidad más inclusiva y respetuosa. Es algo muy hermosísimo que aparte del Estado, también el deporte esté de acuerdo con los mismos autistas. Es muy hermoso esto. Y ahora, para finalizar, tenemos la noticia social. Y es que una Noemí misma contó su propia historia. ¿Cómo así? Pues bueno, en el marco de la visualización del autismo femenino, más conocida como Noemí Navarro y conocida como Noemí misma, en redes sociales, compartió recientemente su experiencia tras recibir un diagnóstico de autismo en la adultez después de años de camuflaje social. Les explico un poco más. Ella relató cómo pasó gran parte de su vida intentando parecer neurotípica y también intentando encajar en el entorno sin mostrar sus dificultades internas, lo cual es muy común en nosotros. Pues bueno, además, mencionó que los cambios de planes imprevistos le provocaban reacciones físicas intensas, ya sea náuseas o malestar estomacal. Reflejo de lo abrumador que puede ser no ajustarse a lo esperado. Y por último, Noemí utiliza su plataforma para visibilizar cómo se manifiesta el autismo en mujeres adultas, incluyendo el agotamiento emocional y la hipersensibilidad, y así contribuir al reconocimiento y la comprensión política de esta condición. Algo realmente muy importante de saber cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, si estamos abrumados. Eso sí se debe entender y me encanta que esta chica haya podido dar a conocer esa información a todo el mundo. Ahora, no se vayan, por favor, que en el siguiente bloque tenemos entrevista a nuestro querido psicólogo Miguel. Llegó el momento de las preguntas. Así que no se olviden de dejar tanto en Facebook como en Instagram sus preguntas para que les sean resueltas en este mismo programa. No nos cambien, esto es Latidos Azules. Y estamos de vuelta aquí en Latidos Azules, justo en la sección de psicología.
En las redes nos han mandado 3 preguntas muy importantes y las vamos a responder. Vamos a leer la primera pregunta. A ver, y dice lo siguiente. ¿Cómo podemos adaptar las metodologías de enseñanza para responder efectivamente a los estilos de aprendizaje de estudiantes autistas? Aquí, ojo, cuando hablamos de adaptar metodologías de enseñanzas, es importante tener en claro el cómo actualmente se está enseñando. Si nosotros pensamos o recordamos nuestra enseñanza, el docente, vemos que el docente está en un lugar, dicta la clase y el estudiante copia, ¿verdad? Pero si vemos que en la actualidad hay personas con autismo que tienen un hiperfoco, que hay diferentes estructuras cerebrales y por ende diferentes comportamientos según la parte del espectro en la que se encuentre, es importante decir, muy bien, hay que tener un enfoque multisensorial. Es decir, si el estudiante con TEA quizás tiene poca capacidad verbal, poder utilizar pictogramas para que la comunicación, el aprendizaje no sea unidireccional, sino bidireccional. De esta manera, con los pictogramas, la persona con TEA puede expresar su opinión. Y es importante esto en el tema de la colaboración continua, en el tema del aprendizaje. Pero además de utilizar pictogramas, sería importante infografías. Una parte básica y visual, si estamos enfocados en el tema sensorial, para que el estudiante pueda ver, leer y expresar así su aprendizaje. Pero no solamente basado en el tema sensorial visual, sino también en el auditivo. Hay que recordar que ciertas personas ante estímulos visuales se pueden abrumar y prefieren estímulos quizás auditivos. En eso no hago referencia a gritar, no hago referencia a repetir una y otra vez. Hay que recordar que muchas personas con autismo, al momento de tener una comunicación, presentan ciertos desafíos. Con el doble sentido, con la abstracción de las palabras. Es por ello que se recomienda tener una comunicación clara, directa, de ser posible incluso sistemática, o si la orden es larga, separarla por bloques, para que de esa manera los estudiantes con TEA puedan realizar exactamente lo que se pide. Pero también es importante tener en cuenta que las personas también aprenden haciendo. Si yo soy un profesor quizás de matemáticas y tengo dentro de la currícula que enseñar suma, resta, multiplicación, división, etc. Si bien es cierto, sí, los estudiantes tienen que copiar y hacer ejercicios que están en el cuaderno, pero ¿y si lo hago haciendo? Si compro bloques y juego con los bloques y dependiendo de los bloques se hacen las sumas, la resta, multiplicación, división. Eso es un enfoque kinestésico que también está dentro del aspecto multisensorial. Si empleamos estos 3 enfoques multisensoriales, la parte visual, auditiva, kinestésica o entre otros, se puede mejorar el aprendizaje y justamente nos estamos enfocando en las necesidades de la persona con TEA. ¿Cómo saber el docente si es que va a ser uno u otro? Dependiendo del análisis de la persona. Eso es importantísimo y la comunicación con los padres. Muy bien, tenemos una siguiente pregunta, lo cual dice lo siguiente. ¿Qué prácticas colaborativas entre docentes, familias y otros profesionales son clave para una inclusión real y efectiva del estudiante autista? Cuando hablamos de personas con autismo, es importante tener en claro que cada persona es diferente. Por ende, el tema de ser colaborativo es clave. Con esto hago referencia, muy bien, eres un padre o una madre con un hijo con TEA. Es importantísimo y tu deber ir al colegio, al centro educativo, conversar con el profesor y establecer quizás reuniones. Pero que en esas reuniones no solamente participe tu persona y el docente, quizás también el terapeuta, debido a que en esos 3 aspectos, en terapia, en la casa y en el colegio, el niño va a tener que desarrollar sus competencias. ¿Cómo saber qué competencias desarrolla y en qué nivel están si es que todas las partes involucradas no colaboran, no comunican? Por ello digo que es muy importante siempre tener un grupo de WhatsApp donde estén todos los profesionales, padres de familia y docentes involucrados. Quizá no un grupo de WhatsApp, un Drive, donde esté claramente dividido el qué hace cada persona. Estrategias también, porque es probable que en el colegio un docente diga,
no sé qué hacer en esta situación, pero de repente en casa tú como padre, como madre, ya te acostumbraste a dicha situación y por ende, puedes ayudar al docente a mejorar, a emplear nuevas estrategias. O, caso contrario, en el colegio, el docente emplea diversas estrategias y funciona, y quizás en la casa no. Y por medio de ese drive puedes saber qué hace el docente y tener, lógicamente, una mejora significativa en la conducta de tu hijo, a nivel cognitivo, a nivel sensitivo, a nivel conductual, que es bastante importante. Y el terapeuta dando seguimiento, observando, guiando cada paso. Porque aquí lo importante es colaboración, respeto, tolerancia, ayuda. Todos nos enfocamos en lo mismo, que el niño aprenda, que el niño se desarrolle. Y para esto también es importante que en el colegio exista una flexibilidad en cuanto a lo que se le va a enseñar, a la currícula, porque no podemos esperar que un niño neurotípico aprenda lo mismo que un niño neurodiverso. Y caso contrario también, van a tener diferentes habilidades, capacidades. Si se enfoca mucho en la currícula, en los profesionales y todo eso se hace de manera colaborativa, va a haber una mejora exponencial tremenda. Muy bien, tenemos una tercera pregunta que dice lo siguiente. ¿Cómo se pueden anticipar y manejar conductas desafiantes en el aula para garantizar que el estudiante autista se sienta seguro y apoyado? Eso es importante. Muchas veces pensamos que los estudiantes son difíciles, personas con TEA, cuando en realidad a veces tienen crisis. A veces se habla de berrinches, cuando en realidad, cuando hablamos de berrinches, estamos hablando de un tema de manipulación o que me desespero o muestro ciertas conductas para obtener algo específico. Pero cuando hablamos de crisis, hacemos referencia a que quizás algo del entorno ha desbordado a la persona y por ende no tiene un control de sus conductas o emociones, sentimientos, ¿sí? Y muchos docentes ven eso como una conducta desafiante. Para anticiparnos a ello, primero es, muy bien, conozco al estudiante, hablo con los padres, conozco a los terapeutas. En base a ello, sé que quizás el ruido lo afecte de una manera particular o cierto ruido lo afecte de manera particular. Es importante que en los colegios haya un aula o un espacio alejado de todo ruido. En otros países se habla de aulas TEAs, que son aulas con menos estímulos o sin estímulos, enfocados que cuando el estudiante se siente abrumado, sensorialmente, auditivamente, va a esos lugares para tranquilizarse, para volver a la eutimia, a la homeostasis, al equilibrio. Está un rato allí, recobra fuerzas y vuelve a las aulas, que es importante. Otro aspecto importante es la validación emocional. Muchas veces cuando conversamos con una persona con esta condición, a veces sí, nos reímos. A veces pensamos que bromeamos y que la persona entiende nuestros chistes, pero la verdad es que a veces no entienden los chistes. O a veces dicen sí, sí entendí, cuando en realidad no he entendido nada. Y aquí hay que enfocarnos en validar lo que siente, no en minimizarlo. Si la persona siente que lo que estás diciendo es algo real, es algo literal, bueno, hay que de una u otra manera comportarse de esa manera. Cambiar nuestro modus operandi y validar que esta persona quizás en el tema emocional no esté identificando ciertos aspectos conductuales que ocurren a su alrededor y por ende su emoción que está presentando difiere de lo que nosotros pensaríamos que tendría que suceder. Validación emocional, validación cognitiva. Eres importante, hay un problema, vamos a solucionarlo juntos. Esas palabras son importantísimas, porque si la persona no siente que tiene un apoyo por parte de sus profesores, docentes, terapeutas, padres, sencillamente no va a aprender. Y va a ser algo llamado también masking. Las personas somos inteligentes. Las personas con esa condición siguen siendo personas y siguen siendo inteligentes. Y de una otra manera, el masking hace referencia a que simplemente camuflo mis conductas para intentar encajar, lo cual cansa, lo cual produce mal humor. Y si esto no se adecua, puede producir trastornos afectivos significativos. Así que lo importante es tolerancia, respeto, cercanía y comunicación en todos lados. Bueno, estas son las preguntas más importantes que hemos tenido el día de hoy. Los invito a seguir preguntando por redes sociales para poder seguir ayudando. Lo importante es
Una concientización oportuna, sincera y clara. Bueno, luego de ello viene la sección cultural, así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y ya volvemos aquí, en Latidos Azules. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como Like TV. Ya estamos de regreso aquí en Latidos Azules. Iniciamos nuestra sección cultural porque ustedes lo pidieron. Tenemos el juego de la semana. Así es. ¿Cuál es? Juego Sensory Walk, es decir, caminata sensorial. ¿De qué se trata? Vamos a verlo en el siguiente video. Camino sensorial. Un espacio donde nuestros estudiantes pueden explorar variedad de texturas y formas que ayudan en su desarrollo físico y mental. Exclusivamente diseñado y pensado en nuestros niños, para motivar su aprendizaje a través de sus sentidos, por medio de lo que ven, tocan y sienten. El juego de la semana, Sensory Walk, más conocido como caminata sensorial, y es muy sencillo, así que lo pueden practicar en casa. ¿Cómo se juega? Primero vamos a preparar algunas bandejas o recipientes y luego vamos a poner en cada una de estas algunos materiales sensoriales, que pueden ser, por ejemplo, arena, agua, algodón, hojas, pompones y muchísimos más. Después vamos a ordenarlos ya sea en filas o en círculos para que después nuestros niños puedan caminar descalzos sobre cada uno de ellos, con el fin de que puedan sentir diferentes texturas con los pies. ¿Y cuáles son estos beneficios comprobados para las personas que tienen autismo? En primer lugar, estimula el sentido táctil y también el propioceptivo. Este propioceptivo es el sentido interno que tenemos todos nosotros, todas las personas, y que nos indica dónde están nuestras extremidades, también qué movimientos estamos haciendo en el espacio, incluso si tenemos los ojos cerrados. Otro beneficio importantísimo es que puede regular el sistema sensorial. También favorece el equilibrio, la coordinación y la conciencia corporal. Y por último, genera una experiencia calmante y centrada en la exploración sensorial de manera positiva. Así que ya mismo anoten este juego Sensory Walk o caminata sensorial para que puedan realizarlo en sus hogares. ¿Y qué les parece? Les voy a dar una tarea. Que lo realicen en casa. Jueguenlo en casa y luego nos escriban en nuestras redes sociales cómo se han sentido, cuál ha sido su experiencia. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Nos vamos a un corte, pero no se vayan porque al regreso tendremos ya nuestra gran sección esperada por todos ustedes, mitos y verdades sobre el autismo. Ya volvemos. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store. Y estamos de vuelta aquí en Latidos Azules y como me dijo mi compañera Giancarla, llegó el momento que no pudimos mostrar en el programa de ayer, pero que hoy lo mostramos sin falta. Y es acerca del segmento de mitos y verdades. En este caso, hablaremos del autismo y de la amistad. ¿Cuáles son verdades? ¿Cuáles son mitos? Lo vamos a descubrir hoy día. Así que vamos con el primero, que es: las personas autistas no quieren tener amigos. Eso, déjenme decirles, amigos, es un mito, ya que muchas personas con TEA sí desean tener amigos, pero a menudo enfrentan barreras, ya sea como entender el lenguaje no verbal, las normas sociales implícitas o no saber cómo iniciar una conversación. El problema de por sí no es el deseo, sino las herramientas o el mismo entorno. De hecho, estudios muestran que muchos niños y adultos autistas sienten soledad y anhelan relaciones significativas. Ahora vayamos con la siguiente frase, que es: pueden tener amistades profundas y leales. Eso les digo, mis amigos, que es verdad, ya que cuando encuentran personas que comparten sus intereses o que las aceptan tal y como son, las amistades pueden ser increíblemente sinceras, honestas y hasta duraderas. De hecho, muchas veces valoran la lealtad y la autenticidad por encima de todo, que eso es muy común en las personas como nosotros. Ahora vayamos con la siguiente frase, que es:
no entienden las emociones ajenas. Eso es un mito, ya que es muy común, pero no es cierto. ¿Por qué? Lo que ocurre es que pueden procesar las emociones, pero de manera diferente. Algunas personas con TEA tienen una empatía muy alta, pero les cuesta reconocer las señales sociales o expresarlas de manera convencional. Ojo, no es falta de empatía, sino una diferencia en la expresión y percepción. Hay que darse cuenta para que no pensemos que somos empáticos o falta cariño. Es más que nada eso. Ahora vayamos con la siguiente frase. La siguiente es: necesitan amistades a su ritmo y estilo. Obviamente es verdad, pero no todas las amistades son iguales. Para muchas personas autistas, pasar tiempo juntos sin hablar, compartir un interés común como videojuegos, ciencia ficción, trenes o comunicarse por escrito puede ser más cómodo y significativo que una charla casual. Y eso está bien, créanme. La amistad no tiene un solo formato. Es realmente muy significativo esta frase, ya que incluso se mencionó en el programa que no se tiene que forzar al niño a socializar, sino tiene que ser natural para que se sienta tranquilo. Ahora, vayamos con el siguiente. ¿Son egoístas o fríos emocionalmente? Es otra frase, pero que duele porque es un mito. Ya que etiquetar a alguien como frío por no mostrar afecto como lo hacemos los neurotípicos es totalmente injusto. Y eso lo comparto porque he tenido varias experiencias a lo largo de mi vida. Las personas con TEA pueden amar profundamente, preocuparse por otros y mostrar cariño, solo que lo hacen de manera diferente. Quizás con hechos, con detalles o con una devoción silenciosa. A veces uno solamente tiene que preguntar, no tiene que simplemente ya decir nada, que no es empático, que no es esto, que no es el otro. Primero preguntemos antes de catalogar. Ojo. Y vamos con la última frase para saber si es verdad o mito. La aceptación y la paciencia construyen puentes. Eso es verdad, ya que la clave para una amistad inclusiva con una persona autista es aceptar sus formas de ser, comunicarse y relacionarse, además de escuchar sin juzgar, respetar sus espacios y aprender de sus intereses. Cuando el entorno es comprensivo, las amistades florecen y todos ganamos diversidad y autenticidad. Recuerden, amigos, el autismo no es un muro, es un camino distinto. Y en ese camino hay también lugares para la risa, el apoyo, el compañerismo y los amigos. No nos cambien, ya venimos con la parte final en Latidos Azules. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como liketv.p. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos y dijeron que no podíamos hacer historia. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no las jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Y
Y estamos de vuelta aquí en Latidos Azules, ya para la parte final del programa, pero nos hemos divertido, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad, compañeros? Así es, y sobre todo aprendiendo más sobre el autismo. Eso sí, hemos visto entrevistas con especialistas, la sección cultural, mitos, verdades y también el tema del deporte, que es muy importante. Sí, es cierto. Y creo que eso me podría dar una pequeña idea del siguiente programa en Latidos Azules, ¿no? Así es, compañeros, les cuento a ustedes y también al público que nos están viendo en este momento que el tema del próximo programa será autismo en el deporte y la vida cotidiana. ¡Wow! ¡Me encanta! Ya decía yo que era algo diferente. Voy a poner a entrenar. Sí, claro que sí, así que todas las personas que nos están viendo en este momento pueden escribirnos sus comentarios, tal vez contarnos sus testimonios a través de nuestras redes sociales. Claro, recuerden, hashtag Latidos Azules TV, Instagram, Facebook y demás. Estamos aquí para apoyar, transmitir y colaborar. Y sobre todo, no dejen de vernos realmente, porque somos el programa ya más querido en relación al autismo aquí en Latidos Azules y que solamente lo pueden ver por Like TV. Nos vemos entonces la próxima semana. No se pierdan el programa que tendremos mucha información para todos ustedes. Y escriban. Cuídense. Chao, chao. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en